The President of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love. And then came that day of fire we all experienced. The president must be impeached, and I believe the president must be convicted by the Senate, a constitutional remedy that will ensure that the Republic will be safe from this man who was so resolutely determined to tear down the things that we hold dear and that hold us together. Most Americans want neither inaction nor retribution. They want durable, bipartisan justice. That path is still available, but is not the path we are on today. That doesn't mean the president is free from fault. The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress by mob rioters. He should have immediately denounced the mob when he saw what was unfolding. These facts require immediate action by President Trump. Accept his share of responsibility, quell the brewing unrest, and ensure President-elect Biden is able to successfully begin his term. And the president's immediate action also deserves congressional action, which is why I think a fact-finding commission and a censure resolution would be prudent. Unfortunately, that is not where we are today. These articles of impeachment are flawed, but I will not use process as an excuse. There is no excuse for President Trump's actions. The president took an oath to defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic. Last week, there was a domestic threat at the door of the Capitol, and he did nothing to stop it. That is why, with a heavy heart and clear resolve, I will vote yes on these articles of impeachment. On this vote, the ayes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. Y el lugar justamente para, o desde donde defender justamente la democracia en los Estados Unidos, es desde estos recursos constitucionales. Un debate que nos dimos el sábado pasado, José, es quiénes tenían que, ante quién tenía que rendir cuentas Donald Trump, si era ante Twitter o era justamente ante los otros poderes del Estado. Estamos refiriéndonos al Congreso, también al Poder Ejecutivo, y aparecen varios mecanismos legales por los cuales pueden avanzar también esos contrapesos del Estado para frenar el avance de Donald Trump. Y uno de esos es justamente el proceso de impeachment, que como decíamos recién, bueno, es la cuarta vez que se da en la historia de los Estados Unidos. La segunda con Trump, sí. Eso es llamativo. Nunca avanzó tampoco en el Senado, así que eso también sería lo novedoso. Y el elemento también central de todo esto son esos 10 votos positivos a favor del impeachment del sector del Partido Republicano y 4 abstenciones, que es lo más atípico, más allá de tener las mayorías dentro del Congreso. Sí, porque los dos antecedentes anteriores, Nixon renunció antes de que se iniciara, y en el caso de Clinton no reunieron los votos suficientes. Lo mismo en el caso anterior de Trump, que era a raíz de la situación de Ucrania, de esta operación en Ucrania y demás. Ahora, la pregunta me parece en este caso es, ¿qué sentido tiene hacer un impeachment contra un presidente? El impeachment es un mecanismo de juicio político. En la Constitución argentina y la mayor parte de las constituciones republicanas copiadas de Estados Unidos, presidencialistas, está el mecanismo de impeachment. Es la idea de hacerle un juicio político al presidente, a los miembros de la Corte Suprema, en algunos casos a los ministros, en caso de que haya algún delito probado, un delito de responsabilidad, como se decía en el caso de Dilma Rousseff en Brasil. Bueno, hay diferentes figuras, digamos, pero la situación es básicamente eso. El espíritu de las constituciones es siempre la misma. Ahora, ¿cuál es el sentido una vez que se va? Ahí hay un argumento desde el punto de vista constitucional, por lo menos los demócratas que se manifestaron a favor de esto, que es que el impeachment se inició antes de que Trump se vaya del gobierno, ¿no? La Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados, aprobó el proceso de impeachment, diputados acusa, Senado juzga, en todos los países es más o menos igual, antes de que se vaya Trump. Ahora, ¿cuál es el sentido? Bueno, hay varios, yo me anoté 3, los digo rapidito. Una salvedad antes de eso es que no está escrito en ningún lado qué pasa si la decisión, entonces ahí entra en un vacío legal que podría entrar la justicia, la Corte Suprema, a definir esa contienda. Recordamos que
la Corte Suprema está dominada por una mayoría 6 a 3. también Conservadora, republicana, 6 a 3. conservadora, 6 a 3, no sí. republicana, pero conservadora, podríamos sí, decir. Así sí. que bueno, eso si va al ámbito, termina el ámbito de la justicia, ya tenemos un escenario distinto. Seguramente, efectivamente. Ahora, yo decía, Ayelen, Sí. los sentidos de Sí. hacer un impeachment a un presidente que ya no está más en el poder. Primero, simbólico, obviamente. Hay un impacto simbólico, lo juzgan, lo condenan, no lo condenan. Segundo, le quitan algunas prerrogativas que tienen los expresidentes de Estados Unidos. Por ejemplo, $1 millón por año que te podés gastar en viajes. Ajá. No está mal, ¿no? Ujú, no. Tienen seguridad, tienen viajes, tienen una oficina, tienen una serie de Sí. cosas. Todo expresidente de Estados Unidos goza de esos privilegios siempre y cuando no haya sido destituido de su cargo. Claro. Y el tercero, que es seguramente el más controvertido y el crucial de esto, es que lo pueden inhabilitar. Ujú. Después se judicializará eso y la Corte terminará decidiendo. Ahora un presidente que es depuesto de sus funciones puede ser que en el mismo proceso de impeachment diga Trump no puede ser candidato nuevamente en 2024, que todos sabemos es lo que quiere Trump. Yo creo que ese es uno de los puntos definitivamente centrales de toda esta discusión. Y otro de los puntos que aparece, creo yo también, es correr a Trump del liderazgo dentro del Partido Republicano. Es decir, que queden expuestos al interior del partido Sí. que hay un sector importante de los republicanos que votan en contra de este presidente Así en es. funciones y que pueden, a ver, de alguna manera pueden restituir o recuperar una oposición conservadora democrática, podríamos decir, o Sí. que respeta las leyes Sí. de la democracia liberal en los Estados Unidos y que de esta manera lavar algunas culpas al interior del partido y posicionarse, Sí. digamos, volver a competir en el juego Ahí hay de la claramente democracia tradicional, una ¿no? intencionalidad demócrata que es clara, que es fracturar el Partido Republicano. Es decir, bueno, hay un sector del republicanismo del Partido Republicano que queda con Trump y hay un sector anti-Trump. Esto le puede resultar muy útil a los demócratas de cara a las elecciones del 2024, donde Sí. recordemos, Biden no va a poder ser candidato, seguramente Sí. no va a ser candidato por una cuestión de edad, donde Trump sí quiere ser candidato y donde no se descarta, el mismo Trump no lo ha descartado, la posibilidad de presentarse por afuera. Definitivamente. Ahí hace perder a los republicanos casi de manera segura, Sí, digamos, ¿no? y otro de los temas también, creo yo, agregué a esta Sí. listita, es el tema de sentar precedente para lo que viene, que no llegue También. un líder político similar a Donald Trump el día de mañana y sienta que puede hacer cualquier tipo de cosa Sí. al interior de la Sí, política. es sino la encontrar algún tesis tipo alguna vez lo hablamos, el libro Cómo mueren las democracias de Ujú. Levitsky y Ziblatt, creo que se llama, Sí. el coautor de este libro, está publicado acá en Argentina, muy interesante. Circuló mucho ese libro. Muchísimo, en las Cómo mueren las últimas democracias, semanas. donde la tesis fundamental es que las democracias hoy no mueren por un único golpe de Estado en el cual los militares toman el poder, sino que van muriendo lentamente cuando un líder Claro. antirrepublicano, ellos usan mucho la palabra, el adjetivo que no me gusta, pero un líder populista, toma el poder y empieza a erosionar los mecanismos democráticos desde adentro. Ahora, lo que ellos dicen es, lo que tiene que haber, la forma de precaverse de esto, de prevenirse de esto, es crear un cordón sanitario Claro. entre los partidos mayoritarios, pero centristas y republicanos y liberales y democráticos, que expulsen y aíslen estos liderazgos. Ahora, el problema de eso, desde mi punto de vista también, es que el problema que explica la emergencia de estos liderazgos no se soluciona. No, O sea, porque definitivamente. de repente no es Trump, es otro Sí. Trump, o un mini Trump, Sí. o alguien que se convierte en Trump, o un Sí. Trump peor que Trump, Sí. qué sé yo. Y quién canaliza también ese descontento, que a su vez también es una demanda social bastante difusa, ¿no? Es decir, lo vamos seguramente Sí. a hablar con el entrevistado, que me gustaría hacerle esta pregunta de justamente qué es lo que piden esos sectores, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de respuesta política se le puede dar desde el poder, en este caso de la nueva administración Biden, a aquellos sectores más radicalizados para descomprimir o aplacar este tipo de protesta de manera también violenta? Pero para continuar hablando de esto, antes está bueno repasar cuáles son esos pasos del impeachment, del juicio político en los Estados Unidos. Lo vemos. El procedimiento de destitución en Estados Unidos es una herramienta raramente utilizada para remover de su cargo a un presidente. El proceso, de 2 etapas, comienza cuando legisladores consideran que el presidente es culpable de traición, corrupción u otros crímenes o delitos mayores según la Constitución estadounidense. Primero, la Cámara de Representantes vota y decide por mayoría simple si aprueba la acusación. Esto es lo que se conoce como impeachment. De ser afirmativo, el caso pasa al Senado para un juicio político. Si 2/3 de los 100 senadores vota por una condena, el presidente es automáticamente destituido sin posibilidad de apelar. Nunca un presidente estadounidense fue destituido. 3 mandatarios llegaron a un proceso de impeachment, pero luego fueron absueltos por el Senado. Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Donald Trump en el 2020.
Richard Nixon renunció en 1974 para evitar un juicio de destitución por el escándalo conocido como Watergate. Cualquier funcionario del gobierno sospechoso de haber cometido delitos mayores puede ser juzgado en el marco de un proceso de impeachment. Está claro desde el punto de vista institucional cuáles son los pasos. Ahora, desde el punto de vista político, hay un dato sobresaliente de estos días, de esta última semana, que es que el presidente electo no está teniendo una participación clara en este proceso. De hecho, le cedió el liderazgo del proceso a Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, que la vimos hablar recién. ¿Qué te parece eso? Bueno, me parece, no estoy en condiciones de juzgar la astucia o no de la decisión. Digamos, lo que sí veo es que Biden está tratando de enfocar su agenda en otros temas, digamos, ¿no? La reconstrucción económica, ya dijo que van a dar 100 millones de vacunas en muy poco tiempo. Sí. Y me parece que esto en un punto lo complica, porque si él es el presidente de la, por usar una expresión muy criolla, de la posgrieta, de cerrar la grieta, de moderar la polarización, de contener a todos los sectores, que en el medio se tramite un juicio político contra el expresidente Trump, que sabemos que es apoyado por un montón de gente, puede complicar esa idea, ¿no? Sí, de hecho está ese debate al interior del Partido Demócrata de si decir, bueno, dar vuelta a la página y avanzar con los primeros 100 días de gobierno, de qué va a pasar. Digo, también hay que entender todo el resto del contexto político en el cual agarra el gobierno Biden. Me refiero a materia de política exterior, coronavirus, crisis económica, etcétera, y centrarse en esos 100 días de gobierno en dar una respuesta a esos sectores y no perder tiempo en la política. Yo creo que esta división entre el liderazgo dentro de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata y el Poder Ejecutivo con otra agenda tal vez más positiva que avance en paralelo, no es lo que están intentando. Y creo que hay que darle un cierre a esto de Trump. Digo, hay que poner a ver, ¿se va a ir sin ningún costo político? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, el punto es, creo que lo que se preguntan muchos demócratas en Estados Unidos es, ¿podemos dejar que un presidente haga lo que hizo Trump y que no pase nada? Porque ahí hay un antecedente que se abre para todos los presidentes que vengan después, digamos. Y aparte, unos datitos que quiero decir de una encuesta de YouGov que dieron cuenta de que de un total de los entrevistados de votantes en Estados Unidos, el 62% entiende que lo que pasó la semana pasada es una amenaza democrática. Ahora, si vamos a los republicanos, solo el 27% lo entiende como algo que estaba en jaque la democracia. Digo, por lo mismo que decías vos, no es que corrido Trump se soluciona el problema. Digo, acá el tema, la narrativa del fraude se instaló muy fuerte y es lo que está dominando también la agenda política, incluso habiendo pasado esta toma violenta dentro del Congreso. Así es. Vamos a seguir hablando de este tema después de un corte, pero antes... Antes vamos a ver lo que nos dejaron las redes sociales esta semana.